más cordial de las bienvenidas a este simposio, Gestión de la Administración ante los retos digitales, en la que tendremos una conferencia muy interesante, un tema que sin duda alguna nos dejará un gran aprendizaje en nuestra vida personal y laboral. Es un honor para mí presentar en este momento a nuestra invitada, la doctora Reina Minerva Lamas Aguilar, de quien comparto algunos puntos de su trayectoria profesional. Es egresada de la licenciatura en médico cirujano y partero con modalidad de concentración profesional en nutrición y en psicología. Residente de cuarto año de la especialidad en psiquiatría, actualmente jefa de residentes. Certificada en administración de hospitales, avalado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Ha publicado artículos de revisión en colaboración como Panorama General de la Terapia Electroconvulsiva, Indicaciones y Funcionamiento, y Ketamina, un nuevo agente terapéutico para la depresión. En su experiencia laboral, ha pertenecido a Corporativo Sigma Alimentos México, Hospital General Juan María Salvatierra y actualmente en la Clínica de Rehabilitación de Adicciones y Psiquiatría Ajusco AC. Con la conferencia Depresión, rompiendo el estigma, recibamos con un fuerte aplauso a la distancia a la doctora Reina Minerva Lamas Aguilar. Le recordamos que al finalizar los 45 minutos de la conferencia tendremos 10 minutos para contestar sus dudas. Y para apoyar al expositor, le recordamos con una campanada que indica el término del tiempo de la conferencia. Así que solicito a nuestro auditorio de favor mantener su cámara y micrófonos apagados para evitar la saturación en la conexión. Todo esto hasta finalizar la sesión. Bienvenidos. Doctora, tiene apagado su micrófono. A ver. Listo, una disculpa. Es que como tenía que salirme de la presentación para aprenderlo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Respecto a mi pequeña trayectoria hasta ahorita, es para mí un gusto tener esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. La verdad se los agradezco bastante y espero que la información que vamos a tratar de ver, de conocer en este espacio sea de utilidad para todos y que nos permita que seamos parte de este cambio que necesitamos en esta sociedad. El mundo ha cambiado, las necesidades son distintas y por medio de la educación, de la información, es como vamos a poder hacer algo para romper este estigma, ¿no? que hay ante las enfermedades mentales, ante la salud mental y todo lo que eso implica. Entonces, vamos a empezar el tema. Para empezar a hablar de depresión, tenemos que entender qué es la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud y del bienestar de las personas. Sin embargo, debe quedarnos muy claro, tenemos que la OMS nos define que la salud en general es un estado completo, no solamente de bienestar físico, sino también de un bienestar y un equilibrio a nivel mental y social. Entonces, estamos hablando que una persona, y lo hemos escuchado muchas veces, sin salud mental, pues realmente no tiene una salud real, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es momento que empecemos a darle esa importancia a este aspecto de la salud
y que empecemos a normalizar el preocuparnos un poco o voltear a ver o poner atención cuando este estado de salud mental se está viendo alterado, cuando empieza a haber cambios y cuando es apropiado hacer alguna intervención y no esperarnos hasta que ya la problemática sea tan grande que sea muchísimo más difícil poder salir de esta situación de salud. Entonces, vamos a hablar de los determinantes de la salud mental. ¿Sí? Para que la salud mental se altere en la población, en las personas, en los pacientes, va a haber diferentes como características o factores que van a influir de forma distinta en cada individuo, ¿sí? Cada uno reaccionamos de forma distinta, cada uno pensamos de forma distinta y a cada persona nos afectan de manera distinta las diferentes situaciones que tenemos enfrente. No vamos a reaccionar de la misma manera un individuo u otro y no nos afectan de la misma manera. Entonces, estas características propias, individuales, esta vulnerabilidad o susceptibilidad de cada persona es uno de los factores que van a poner como un granito de arena en que haya esta alteración en nuestra salud. Tenemos otras situaciones sociales, tenemos la situación de pobreza, tenemos situaciones de maltrato y negligencia. Sabemos que cada individuo tiene una capacidad de reaccionar ante las adversidades de una manera distinta. Entonces, dependiendo de esta resiliencia que se desarrolla en cada individuo, también va a ser la forma en la que salen adelante o no de las situaciones que van sucediendo a lo largo de la vida. Sabemos que los individuos, las personas que consumen sustancias, pues van a tener un riesgo muchísimo mayor de padecer alguna condición psiquiátrica, alguna enfermedad del estado de ánimo, ansiedad, algún otro tipo de conducta de riesgo que pueda ponerlo en peligro. Y no es raro que encontremos que pacientes que están consumiendo sustancias, cuando conocemos a estos pacientes y vemos las razones por las que están consumiendo sustancias, pues nos damos cuenta que de base hay algún trastorno mental, trastorno de ansiedad, déficit de atención, conductas impulsivas, depresión, que de alguna manera cuando no nos sentimos bien, pues una forma y en ese momento de nuestra vida, pues es tratar de buscar cómo mejorar ese malestar, y lo más fácil y lo que tenemos al alcance es el consumo de sustancias. Entonces, muchas veces el consumo de sustancias está enmascarando a condiciones psiquiátricas de base que deben ser atendidas, y cualquier otra situación de estrés crónico, de discriminación, de hostigamiento, de abuso, de maltrato, de bullying, también pues van a contribuir a que estemos en un estado, un ambiente que nos genere estrés de una manera constante, crónica, que definitivamente ya cada uno nos afectaría de manera distinta en nuestro estado de salud. Para esto vamos a mencionar entonces a qué nos referimos con depresión. La depresión es un concepto, una enfermedad que todos conocemos, pero tal vez no es tan fácil que podamos identificarla. Y es más difícil, es un poco más, tiene características específicas en la población joven, que es la que estamos ahorita, va dirigida hacia ustedes esta plática, y esta información es con la intención que a ustedes también les sirva para su vida. Entonces, como definición, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente. ¿Sí? Esto quiere decir que el paciente, la persona, está triste la mayor parte del día, casi todos los días. Hay pérdida del interés de las actividades que normalmente disfrutaba, que le gustaba hacer, y hay una incapacidad para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. O sea, nos está costando más trabajo físico y mental llevar a cabo nuestra vida diaria como estudiantes, como hijos, como empleados, como todos los aspectos de la vida de una persona. Como definición, si tenemos esta sintomatología durante 2 semanas, estamos hablando de que tenemos un cuadro depresivo. ¿Cuál es aquí lo que llama la atención y lo alarmante? Y lo que me gustaría también que tomaran en cuenta y se llevaran, que una persona en promedio tarda de 10 hasta 20 años en acudir a pedir atención especializada. O sea, una persona se acostumbra casi media vida a estar con depresión, a estársela pasando mal, a no estar funcionando al 100% de acuerdo a la capacidad de cada persona, y hasta que llega un punto crítico que ya requiere hospitalización, que ya estamos hablando de un cuadro muy grave o que ya está en peligro su vida, es cuando la gente acude a pedir atención. Entonces, parte de nuestra labor pues es tratar de informar, de que cuenten con la información general
para que no sigamos pues esperando media vida para pedir ayuda. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que la población que tiene esta afección es hasta del 5% a nivel mundial. Estamos hablando que 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. Y aquí lo importante que llama la atención es lo que conlleva, o sea, las consecuencias de que esta cantidad de personas padezcan esta condición médica. Estamos hablando que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que por estar deprimido dejas de ir a trabajar, dejas de funcionar, por estar deprimido dejas de ir a la escuela y abandonas tus estudios, ¿sí? Entonces, sí tenemos que dimensionar hasta dónde llegan las consecuencias de no tratar ese tipo de condiciones. Y bueno, lo que ya se ha tratado de hacer también mucha información respecto a que la principal causa de suicidios pues es por un estado de depresión. En el mundo, cada año se suicidan 700,000 a 800,000 personas. Esto quiere decir que cada 40 segundos un individuo en el mundo está muriendo por suicidio. ¿Sí? Aquí lo alarmante es que estas muertes son prevenibles. Hay tratamiento, pero no estamos aprendiendo a cómo buscar ayuda. Entonces, el suicidio también es la cuarta causa de muerte. De acuerdo a los grupos de edades, lo clasifican como la segunda o la cuarta causa de muerte en el grupo de edades de 15 a 29 años. ¿Cuántas personas en este foro estamos en ese rango de edades? Y bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A que más del 75% de las personas con depresión en los países de ingresos bajos y medianos, pues ahí se incluye México, no reciben ningún tratamiento, porque hay muchas situaciones, en partes por la falta de proveedores de atención, la falta de recursos, pero lo más lamentable es que es la misma estigmatización que la sociedad, no solamente la población general, sino también los propios médicos tienen, no sé, cierto como miedo hacia este aspecto de la salud que esperamos muchísimo tiempo hasta sugerir que el paciente vaya a recibir atención especializada. Entonces, las personas que experimentan depresión, por lo general y lamentablemente, son mal diagnosticadas. Entonces, ya de por sí es difícil que acudan a pedir ayuda o que alguien, un médico general, tal vez les digas, tienes que ir con el psiquiatra, tienes que ir a que te valoren. Y una vez que llegan, lamentablemente, la calidad de la atención no siempre es la mejor. Entonces, sí tenemos que esforzarnos por tener pues, especialistas de una calidad pues, competitiva y que den la atención que la población necesita. Para tratar de que quede más claro y poder transmitirles esto que les traigo, vamos a poner un pequeño video. Doctora, tiene que activar su audio antes de transmitir, si nos puede hacer favor, porque no se escucha en estos momentos. A ver, denme un segundo. Al iniciar compartir la pantalla, ahí le sale un letrerito. Gracias. Pero está puesto aquí el audio. A ver. A ver. Doctora, también tiene que subir el audio de su computadora. A ver, un segundo. Ay. ¿Me pueden decir si se escucha ahorita? Delante de la sesión. ¿No se escucha? No, no se escucha, doctora. Bueno, si no se escucha no pasa nada, es solamente era para hacerlo un poquito más didáctico, pero igual si queda alguna duda, con mucho gusto al final podemos aclararlas, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que a mí me interesa, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Quitar esta cosa de ocultar. Ok, bueno, a mí lo que me interesa y que es la finalidad de esta charla es que
tratemos de hacernos un poquito de conciencia respecto a qué está pasando con la población joven respecto a este tipo de condiciones, qué está pasando con nosotros, qué está pasando con esta situación de pandemia que ya va para largo, cómo cambió la vida de los estudiantes, cómo cambió esta modalidad que nos fuimos de tener clases pues muy estructuradas, con horarios muy establecidos, a todo completamente virtual. Entonces, a mí me gustaría que nos fuéramos como en retrospectiva, viendo cómo nos hemos sentido afectados y si a todos, tal vez no a todos, se nos ha acomodado este método de enseñanza al cual nos hemos tenido que adaptar. Para algunos estudiantes ha sido más difícil poder entender las clases, poder concentrarse durante toda la mañana frente a una pantalla para poder llevar las clases. Entonces, no es de extrañarse que en este momento, con tanto cambio que ha habido, la necesidad o la exigencia que tenemos respecto a nosotros mismos pues está aumentando y empecemos a sentirnos sobrepasados, a sentir que estamos irritables, a sentir que ya no estamos como tan disponibles o tan cómodos con las actividades que estamos realizando. Entonces vamos a tratar de ver un poco cómo pues afecta a la población, principalmente pues de estudiantes, hablando de esta población joven pues de universidad. Hay un montón de estudios que se han realizado hasta ahorita que nos han dejado muy claro y se ha documentado cómo hay una relación entre la salud mental de los estudiantes y el funcionamiento académico. Eso no queda duda que hay una relación. Entonces, en este estudio que se realizaron evaluaciones a los estudiantes que ingresaron al primer año de la universidad, 1 de cada 3 de los estudiantes, ellos informaron que habían presentado problemas de salud mental asociados con un funcionamiento académico reducido, ¿sí? También la depresión, los pensamientos suicidas y el comportamiento suicida como tal están relacionados con un promedio de calificaciones mucho más bajas. Entonces, ¿por qué comento estos datos? Porque cuando todos, como desde que estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y ahora en la universidad, sabemos qué rendimiento académico tenemos, sabemos qué es lo que se nos facilita, qué es lo que se nos dificulta más. Y cuando notamos nosotros que hay un cambio en el funcionamiento académico, lo que es el rendimiento académico como tal del estudiante, eso es un foco rojo. Sí, muchas veces algo está pasando, algo está cambiando y probablemente el estudiante no está rindiendo como habitualmente sucedía. Entonces nos vamos aquí otro ejemplo, también tenemos en otro estudio que se hizo en varios países. En este estudio se definió que el 20.3% de los estudiantes universitarios tenía algún trastorno mental y aquí lo que llama la atención es que hasta el 83% de este 20.3% que tuvo algún trastorno mental, de ellos comentaban que era antes de entrar a la escuela, a entrar a la universidad. Entonces estamos hablando que ya traemos una condición de salud que no es la más óptima y cuando pasamos a este nivel de pues académico que nos sobreexige más, que es muy distinto, yo creo que a muchos les habrá pasado que cuando pasaron de la preparatoria a la universidad, muchas veces la exigencia y nos tenemos como que nivelar o llegar a un nivel que como el resto de los compañeros, pues sí es una exigencia mayor. Entonces, estos trastornos que en estos pacientes, en esta población, se detectó antes de que entraran a la universidad, se asociaron con mayor deserción universitaria. O sea, estos pacientes, asociado a esta condición, abandonan sus estudios, ¿sí? Y las principales causas son el consumo de sustancias y la depresión. Vemos cómo van de la mano muchas veces, como lo mencioné al inicio, el consumo de diferentes tipos de drogas con los síntomas depresivos. Y otra vez lo alarmante es que de todos estos estudiantes, solo el 16.4% estaban recibiendo pues un tratamiento médico. Entonces, vamos a irnos a ver qué está pasando en nuestro país, qué es lo que se informa. De acuerdo al INEGI, durante el 2020, que estuvimos en pandemia y seguimos, se registró el mayor número de suicidios en nuestro país. Se había mantenido una tendencia a lo largo de los años, como podemos ver ahí en la gráfica, que era aproximadamente 5.000, 5.800, variaba un poquito, pero podemos ver como hubo un aumento de casi llegando a 8.000 defunciones, ¿sí? Aquí lo alarmante es que de estas casi 8.000 defunciones, 2.293 pertenecieron a esta población que estamos hablando de 20 a 29 años. Y lo más preocupante y que duele al ver estos datos es que 1.160
suicidios sucedieron en población de 10 a 19 años. Entonces, estas son cifras que son alarmantes. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el propio estigma que mantenemos y que de alguna manera terminamos fomentando hace que las propias familias se sientan avergonzadas de que su familiar haya fallecido por suicidio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que inclusive llegan a pedir que se modifique el certificado de defunción. ¿Y por qué? Por diferentes tipos de motivos, ya sea por creencias, por culturales, por religión, por estigma, porque de vergüenza, por mil razones. Entonces, probablemente estos números no son los reales. Estos son los que se alcanzan a reportar, pero seguramente habrá muchas, o tendrán algún conocido, alguno, lamentablemente, que está en una situación como esta y que la familia decidió hacer como si el suicidio no hubiera pasado. Y bueno, a nivel mundial ya habíamos comentado que el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales métodos de suicidio? Aquí en nuestro país, en Estados Unidos es por arma de fuego, porque hay una facilidad para adquirir este método, pero aquí en México depende del género. Los hombres se suicidan y logran en muchas más, con más frecuencia el suicidio por medio del ahorcamiento y las mujeres por medio del consumo de medicamentos, ¿sí? Entonces, aquí es alarmante que hasta el 75% de los suicidios que suceden en el mundo suceden en los países de ingresos bajos y medianos. Aquí vemos cómo este componente psicosocial está siendo realmente relevante a la hora de estimar en dónde se está suicidando pues, más la población. Se hizo un estudio aquí en México, en la Universidad Autónoma de México en el 2018, y ellos hicieron valoraciones a los estudiantes que ingresaron a la universidad y se reportó que el 30% por lo menos tenía una condición psiquiátrica, sí, una enfermedad mental. Y aquí podemos ver los porcentajes. Llama la atención que el déficit de atención e hiperactividad tuvo casi un 15%, ¿sí? de presentación en esos pacientes. Hubo otras condiciones como la depresión, el 13%, trastornos de pánicos y trastornos de ansiedad. Y también tenemos otra vez nuevamente el abuso y la... Ay. ¿Cuál es tu problema? Doctora, se le desconectó el audio. Es que está hablando otra persona, creo. Sí, únicamente que vuelva a conectar, doctora Reina, el audio. ¿Ahí? Sí, listo. Es que ¿Sí? cuando Es que silencian a otra persona se corta usted. Ah, ya. Todavía. Doctora, aún no se escucha. Tiene desconectado el audio. A ver, pues es que me lo está desconectando porque yo no lo estoy moviendo. Sí, es que aquí al momento de apagarle el audio a los que hablan se apaga también el suyo, disculpe. Ok, bueno, me dicen por favor si se vuelve a cortar porque yo no me alcanzo a dar cuenta. Bueno, entonces aquí lo que les quiero transmitir es que si en esta universidad están llevando a cabo este tipo de cálculos, están detectando este tipo de situaciones de salud mental, es probable que en donde nos encontramos nosotros mismos, pues esté pasando una situación similar. Y bueno, quise traerles, le pedí a uno de los pacientes que llevo viendo aproximadamente un año, que es estudiante de medicina, que nos compartiera cómo él vivió la depresión, porque no es lo mismo que yo les diga qué nos dicen los libros o qué nos dice la literatura. Es diferente cómo podemos vivir la depresión cada uno de nosotros. Entonces, les voy a leer, si me permiten, esto que nos compartió el paciente. Él nos comenta: tener depresión es como sentirse cegado por una falsa realidad. La vida ya no es lo que solía ser y solo se convierte en frustración.
La depresión te envuelve lentamente como las fuertes raíces de un árbol y sin darte cuenta ya eres parte de ella. De alguna forma es como si vieras el mundo avanzar, pero tú permaneces en pausa sin saber cómo continuar, porque ya no deseas continuar. Tener depresión es cuestionarse todos los días, ¿realmente vale la pena seguir aquí? Seguir aquí significa una constante lucha casi sobrehumana, un deseo no placentero que se convierte en un deseo forzado. La vida pesa cada día y te sientes inútil. Cuando la depresión involucra tu vida de estudiante, te limita incluso a pensar o nutrirte de conocimientos nuevos, pues, ¿qué sentido tendría continuar aprendiendo si tú ya no deseas seguir vivo? Es difícil darse cuenta por sí mismo la dimensión de tu depresión hasta que buscas ayuda. No deberíamos esperar hasta enfrentarnos básicamente frente a frente con el deseo de la muerte o con la muerte en sí. Podría escribir 1001 razones para seguir vivo, pero cada vida es totalmente distinta y los motivos serán estimulantes para cada uno de forma diferente. Cuando decides dar el siguiente paso para cambiar tu vida y superar la depresión, puede ser probablemente el logro o la decisión más importante de tu vida. Existe una nueva oportunidad para encontrarle un sentido a tu vida. No tenemos la culpa de tener depresión, no somos responsables del dolor que conlleva, pero sí seremos responsables del cambio que realizaremos una vez que tengamos las herramientas para salir adelante. Hoy en día prefiero estudiar a la depresión en lugar de estudiar con depresión. Esto es nos comparte su experiencia, Raúl, que es un estudiante de medicina de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, ¿de qué están muriendo los jóvenes? Aquí es la pregunta que a mí me salió al empezar a ver toda esta información. Sabemos que vamos a ubicar como tal la región de las Américas. En promedio el 22% de la población es joven, ¿sí? Estamos hablando de esta población de 19 a 24 años aproximadamente, y cada año están muriendo 80,000 adolescentes de las edades entre 10 y 19 años, ¿sí? Habíamos visto cuántos fallecían aquí en México, pero aquí estamos hablando de toda la población de las Américas, y las principales causas de muerte en estos jóvenes son por suicidios, por accidentes viales y por homicidios. Aquí hay un dato bien importante, porque hay un papel que juega el género en este caso, pues hablando de lo que es los suicidios, porque las muertes en general, de las 150,000 personas de estas edades de 15 a 24 años que mueren en esta región de las Américas, el 80% son hombres, ¿sí? Esto quiere decir que 9 de cada 10 muertes por homicidio suceden en hombres, y 3 de cada 4 muertes que suceden por suicidio también son en hombres. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí nos hace la pregunta, ¿por qué están muriendo los jóvenes de 15 a 24 años, principalmente y en una proporción muy grande, hombres, ¿sí? También los hombres la población que más se suicida, pues también son hombres. Y bueno, aquí nos lleva a la pregunta, se ha hecho pues a quienes estudian el suicidio y estudian todo esto, pues qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasa en la población joven, hombre, que están llevando a cabo pues más este tipo de conductas? Esto llevó a que se hizo un estudio en 3 regiones del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido y en México, en el cual se habla de esta caja de la masculinidad. Yo quise hablar de esto con ustedes porque me parece algo muy interesante, porque nos pone como en contexto de socialmente qué es para, pues sí, para tal cual, valga la redundancia, para la sociedad, ser un hombre joven, ¿sí? Son este tipo de creencias que la población va reforzando, que nos refuerzan se les refuerzan a los hombres desde que son niños, y que tanto realmente esa persona, ese hombre, se identifica con este sistema de creencias. Ellos hablan de estar dentro de la caja o fuera de la caja de la masculinidad. ¿Quiénes son los que están dentro de la caja? Pues los que aceptan tal cual estos sistemas de creencias, que ahorita vamos a ver cuáles son, y estén cómodos o no, ahí se quedan, ¿sí? No van más allá de decir, bueno, yo pienso distinto, yo no me siento cómodo con esto, voy a tomar otro
tipo de acciones o decisiones. Los que están fuera, les llaman ellos de la caja de la masculinidad, son estos hombres que no están tan de acuerdo con lo que dicta la sociedad y prefieren adquirir sus propios sistemas de creencias, ¿sí? Y muchas veces los hace estar esto más cómodos consigo mismos. Entonces, a estos encuestados, que eran todos hombres de estas tres regiones, que es Estados Unidos, Reino Unido y México, se les hizo la pregunta de si ellos habían escuchado desde niños que un hombre de verdad, pues este concepto de hombre de verdad, se debe comportar de cierta manera. Es como estamos hablando como de una creencia, ¿no?, que hay en la población. Y aquí estamos viendo cómo el 72% de los hombres que se entrevistaban en Estados Unidos dijeron que estaban que habían escuchado desde niños que les decían que el hombre tenía debía comportarse de cierta manera. Vemos en Reino Unido que un 57% y en México un 68%. Entonces, en una cantidad importante de la población masculina, pues desde niños se les está haciendo como esta pues diferencia, ¿no?, en cómo debe ser su comportamiento. Ellos mencionan 7 pilares de esta caja de la masculinidad, ¿sí? Se los traje porque sí me parece como interesante ver qué condiciones son las que están haciendo que los hombres tal vez estén adquiriendo un comportamiento por presión social y que esto repercuta pues en su salud mental. Entonces, hay estos 7 pilares, son la autosuficiencia, el ser fuerte, si son esas características que la cultura, la sociedad dice de cómo debe ser un hombre, el atractivo físico, los roles masculinos rígidos, o sea, qué debería o no debería ser un hombre respecto a los roles del hogar y del cuidado de los hijos. También habla respecto del pilar número 5 de la heterosexualidad y la homofobia, de la hipersexualidad y finalmente de la agresión y el control. Entonces vamos a ver qué contestaron los hombres de las 3 regiones que se estudiaron. Aquí ellos mencionan qué tan de acuerdo están con este siguiente enunciado. Entonces, que un hombre que habla mucho sobre sus preocupaciones, miedos y problemas realmente no merece respeto, ¿sí? Entonces, el 57% de los estadounidenses dijeron que están de acuerdo con que un hombre que habla mucho de sus preocupaciones, sus miedos y problemas no merece ser respetado. En Reino Unido, el 50% de los hombres encuestados dijeron que estaban de acuerdo con esto, y en México vemos que un poquito menos, un 38%. La otra pregunta que hicieron respecto a este pilar de la autosuficiencia fue si los hombres deben resolver sus problemas personales por sí mismos, o sea, no pedir ayuda, ¿sí? Como no se vale pedir ayuda porque entonces estás mostrando como de alguna forma debilidad o algún tipo que no podamos solos. Entonces podemos ver que de manera general, pues más de casi el 50% en las 3 regiones de los hombres piensan y adoptan este sistema de creencia. Respecto a ser fuertes, lo mismo, ¿sí? Los hombres deben mostrar fuerza, incluso si se sienten asustados, nerviosos por dentro. Vemos como en Estados Unidos el 75% de la población sí cree que esto debe ser, que así debe ser un hombre. En Reino Unido un 64% y en México, aquí llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor de primera instancia pensaríamos que en México tenemos como esta cultura muy machista, que tenemos como estas ideas un poquito más arraigadas. Pareciera que no somos la única región del mundo que siguen como presentes este tipo de ideas en la sociedad. Respecto a los roles masculinos, aquí ellos contestaron. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Dice, no es bueno que a un hombre se le enseñe a cocinar, coser, limpiar la casa y a cuidar a los niños más pequeños. Podemos ver que entre las 3 regiones, los mexicanos fueron los que contestaron en menor proporción, que están de acuerdo en que a un hombre no se le deben enseñar este tipo de labores del hogar. Y en las siguientes que ellos mencionan es un hombre no debería hacer tareas domésticas. También podemos ver ahí lo que contestaron. Y si los hombres deberían ser realmente los que traigan el dinero al hogar y sostengan a las familias y no las mujeres. Así tal cual se les preguntó, y pues más del 50% de los hombres dijeron que estaban de acuerdo con esta forma de pensar y de ejercer pues socialmente estos roles. Respecto a las preferencias sexuales, se mencionó que sí está bien que los hombres heterosexuales tengan amigos homosexuales y que sean completamente normal. Más del 50% cree que no está bien que esto se vea como algo normal. Ya finalmente el 6º pilar, que es el de la hipersexualidad,
podemos ver que más del 50% también de los hombres encuestados piensan que un hombre de verdad debería de tener una mayor cantidad de parejas sexuales y que un hombre de verdad nunca debería decir que no pues a la actividad sexual. Entonces, esto lo que nos hace de manera general es poder ver cómo las formas en las cuales nos han educado, en las cuales nos han dicho que debemos ser. Aquí estoy poniendo el ejemplo de los hombres porque estoy hablando que es la población que está presentando mayores muertes, no solamente por homicidios, sino también por suicidios y por accidentes automovilísticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hombres se están poniendo en mayor riesgo por alguna razón. ¿Qué tanto peso pueden tener este tipo de creencias, este tipo de formas de pensar que se han inculcado durante tantas generaciones y que siguen presentes? Pues es lo que trata de analizar este estudio. Entonces, en resumen, los encuestados no tienen la menor duda. Hay una presión constante para que se ajusten a estas ideas de lo que debería de ser un hombre. No, se sienten presionados porque eso es lo que la sociedad espera de mí. ¿Sí? Y también aquí ellos mencionan que los jóvenes de los 3 países rechazan abrumadoramente las nociones de masculinidad que sugieren que el hombre es superior a la mujer o que los hombres no deberían ocuparse de cuidar a los niños. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya están menos arraigadas estas ideas, ya están un poco más aceptadas y normalizadas, pero los conceptos que tienen que ver con mantenerse fuertes, mantener esta dureza y la represión de las emociones sigue muy marcado y muy adoptado por la mayoría de las personas, hombres que fueron encuestados. Entonces, ¿por qué es importante la caja de la masculinidad? ¿Por qué la traje para acá? La menciono. Es porque tiene consecuencias, aquí nos preguntan, ¿qué consecuencias tiene para los hombres que se apegan a estas ideas restrictivas? Si estuviéramos completamente de acuerdo y cómodos con este sistema de creencias o como estas ideas que nos dicen de cómo deberíamos de comportarnos socialmente, pues está bien. Pero si nos sentimos cómodos, no tendríamos por qué modificarlo. Pero el problema es cuando nos causa malestar, cuando nos causa incomodidad, cuando nos empieza a hacer sentir incómodos y nos está generando estrés constante. Entonces, ahí es cuando se ve afectada pues nuestra estabilidad, nuestra salud mental y pues ya vemos los resultados que tenemos a raíz de todo esto. Y bueno, ¿existe alguna relación entre las ideas que tienen los hombres jóvenes sobre el concepto de ser hombre y su salud mental? Pues en los 3 países, los hombres que se encuentran dentro de esta caja, que son los que sí adoptan y hacen propias estas creencias que la sociedad nos promueve, muestran índices más altos de al menos uno de los indicadores de depresión y de pensamientos suicidas. Vamos a ver qué fue lo que lo comentó uno de los participantes de los encuestados. Dice que si tenía problemas se los guardaban y seguían adelante o lo resolvían tal vez yendo al gimnasio o simplemente conformándose y dejando el problema al lado. ¿Sí? Esto quiere decir que no hablan de sentirse tristes o deprimidos y reprimen sus sentimientos y no piden apoyo cuando lo necesitan. Bueno, aquí hay un fragmento que describe, que relata uno de los participantes que contestó esta encuesta, que pertenece a Washington, en Estados Unidos. Él nos comenta lo siguiente: la enfermedad mental es un problema muy grande entre la comunidad de varones negros y la gente no se da cuenta de eso. Él menciona que fue hasta que este personaje, este artista de hip hop, habla abiertamente acerca de su depresión, que él mencionó, sufrió depresión y me interné para que me la trataran, y hasta este momento fue que los jóvenes negros comenzaron a abrirse las redes sociales y a decir: a mí también me pasan estas cosas. Nos enseñan, dice este participante de la encuesta, nos enseñan a no expresarnos y la depresión es realmente grande. La depresión y la ansiedad son en realidad la causa de muerte número 1 para los hombres negros en este país. No es el homicidio ni nada de eso, sorprendentemente, porque no nos dicen que debemos expresarnos, no nos dicen que está bien hablar de nuestros problemas, de manera que eso está matando literalmente a la población negra y a los hombres negros en este país. ¿Qué pensaba este artista cuando hizo pública su condición médica? Pensaba que estaba defraudando y que era una vergüenza para sus seguidores y para todos los que lo veían como una figura, como un líder, como un héroe. Pensaba él realmente que los iba a decepcionar y que él no estaba tal vez cumpliendo o con las expectativas que la sociedad tenía de él.
Entonces, como él pensó que la gente iba a reaccionar mal ante pues, saber de su enfermedad, y vemos cómo este joven pues, nos comenta que esto dio pie a que más personas en una condición similar que se identificaban con este artista, pues también decidieran pues, hacer algo distinto con su salud. Lamentablemente, ya todos sabemos que hay un montón de personajes que no han sabido, seguramente estaban sufriendo, seguramente no encontraron cómo pedir ayuda, no supieron cómo hacerlo. Muchas veces pues la familia tampoco sabe cómo ayudar al paciente, no nos damos cuenta, no sabemos cuáles son los focos rojos, no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, lamentablemente, hay muchísimas personas, incluidas muchos famosos, que a todos nos han movido de como un poquito el piso, que pues, no tuvieron la oportunidad de recibir un tratamiento que fuera adecuado y una oportunidad pues, de tener una mejor calidad de vida. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? Que la depresión lamentablemente no viene sola, ¿sí? Entonces, vamos a hablar nada más un poquito de pues normalmente es muy común y a muchos a lo mejor les ha pasado que no solamente se sienten tristes, no solamente sienten que están desmotivados, que no tienen ganas de hacer nada, que ya no tienen planes, que ya no están disfrutando lo que están haciendo, sino que también se sienten sumamente preocupados, tensos, ansiosos, no se pueden relajar, sienten que va a pasar algo malo o como tal tienen ataques de pánico. Entonces, realmente lo que hace a los pacientes venir a servicio de urgencias no es la depresión. La depresión, ya dijimos, la aguantan muchísimos años y se acostumbran a vivir así. Los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico te hacen ir a urgencias. Si realmente es una situación muy fea, el paciente siente como tal que se va a morir, tiene muchísimo miedo, es un malestar físico y emocional pues muy, muy grande. Entonces, vamos a hablar nada más de manera general de todos los pacientes que tienen ansiedad, solamente lo mismo, tenemos cifras que son alarmantes, el 6.7% fueron atendidos por un especialista en salud mental. Podemos ver que casi el 1% fueron a buscar atención a otros lados, fueron a buscar a consejeros espirituales, al cura, al rabino, al hierbero, al espiritista y al quiropráctico. Entonces fueron a todos lados a pedir ayuda y no tuvieron la oportunidad pues, de ser atendido por un especialista. Entonces, 1 de cada 10 de estos pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada, solamente 1 de cada 10 recibe tratamiento, ¿sí? Y algo similar con la depresión, tardan en ir a pedir ayuda, en ir a pedir atención de 4 hasta 12 años. Y de los que piden atención, lamentablemente solo la mitad, del 50%, recibe un tratamiento adecuado, ¿sí? Y ya por último, como les comento que la depresión no viene sola y es importante que ubiquemos qué es lo que nos podría estar pasando o por qué nos sentimos de cierta manera. El trastorno por déficit de atención es un problema que cada vez está más presente, ¿sí? Más en la población de estudiantes, en la población joven. No es raro que venga a consulta un paciente joven con depresión, con ansiedad, y al momento de que haces toda la valoración te das cuenta que de base hay datos de déficit de atención que al no ser tratados a una edad temprana, estamos hablando que un tratamiento temprano sería antes de los 8 años de edad, ya el paciente no tuvo la facilidad de adaptarse a las nuevas exigencias de la preparatoria, después de la universidad, después de tener una familia, de tener muchas responsabilidades que conllevan pues, ser un adulto, y ahí es cuando el paciente se siente sobrepasado y empiezan estos síntomas afectivos, estos síntomas de depresión, de ansiedad, problemas del sueño, ¿sí? Ideas de muerte, suicidas, secundarias a un trastorno por déficit de atención que nadie descubrió, nadie se preguntó, nadie se dio cuenta que estaba ahí. Entonces, a nivel mundial tenemos una prevalencia de 3.4%, ¿sí? De déficit de atención en los adultos. En los niños el número es muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está asociado con los adultos que tienen déficit de atención? Es con depresión, hasta el 43%, con ansiedad, 36%, y con consumo de sustancias, ¿sí? Esto va, lamentablemente, estos trastornos pues van a ir de la mano. Entonces, ¿cuál es el problema con el TDAH en el adulto? Es que provoca una importante disfunción sociolaboral. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera
el paciente se siente estancado, siente que no está o que se está quedando atrás en comparación con el resto, a lo mejor, de sus compañeros, hablando de un ambiente en el cual está estudiando, está apenas desarrollándose laboralmente, y el paciente siente que se está quedando atrás. Entonces, algo está pasando, y esto también, pues claro que les genera frustración, claro que les genera ansiedad y les generan situaciones, pues, de depresión o de todo esto que estamos hablando. Entonces, los adultos con déficit de atención tienen, y esto está bien documentado, un menor nivel educativo. ¿Por qué? Porque muchas veces por la sintomatología del TDAH no logran poder, pues, terminar, abandonan los estudios, ¿sí? Es esperado que se cambie una carrera a otra porque no logran encontrar un sistema de enseñanza que sea adecuado para ellos, o se aburren fácilmente. También hay una incapacidad para obtener o mantener un empleo y una menor productividad, ¿sí? Sienten que se quedan atrás en comparación con el resto de sus compañeros de trabajo de la escuela. Hay un mayor riesgo de chocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay conductas impulsivas. El paciente con TDAH es impulsivo como tal, se le hace fácil, puede manejar exceso de velocidad, violar las reglas de tránsito y tener comportamientos riesgosos al conducir. Habíamos hablado que una de las principales causas de muerte en la población joven es pues son los accidentes de tráfico, y podemos ver cómo aquí también sale resaltando y reluciendo que esta población pues también está más vulnerable a este tipo de situaciones. Y bueno, un paciente que aparte de TDAH, no solo por el TDAH, pero que aparte tiene algún trastorno de la conducta, algún trastorno de personalidad, pues también va a tener más probabilidad de tener un aumento en la criminalidad y problemas con la ley, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una disfunción a nivel sociolaboral que afecta la calidad de vida de estos pacientes. Y bueno, por último, ¿qué puedo hacer si pienso que estoy deprimido? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Si algo de todo lo que les he compartido hasta ahorita les hizo sentido, les checó algo con alguna situación personal o familiar o con algún conocido que esté pasando por una situación como esta, pues hay que solicitar ayuda profesional. Sí, no sé por qué hay muy poca información respecto a cuándo debemos ir con el psiquiatra. Sí, cuando nos sentimos mal respecto a nuestro estado de ánimo, a todo lo que hemos mencionado, es necesario, pues sí, con un especialista en salud mental. No tenemos a fuerzas que primero con un psicólogo y luego con un psiquiatra. Un paciente se maneja de manera multidisciplinaria entre varios especialistas. Si yo no trabajo sola viendo un paciente, también necesito apoyo de los psicólogos, necesito apoyo de los terapeutas, o sea, es un grupo de profesionistas que ven al mismo paciente, ¿sí? Entonces hay que mantener el contacto con familiares y amigos. Debemos de trabajar en fortalecer esos vínculos que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, más cuando estamos en este proceso de que somos estudiantes, que muchas veces estamos fuera de lejos de la familia. Entonces es importante que trabajemos en fortalecer estos vínculos o en sanar esos vínculos que tal vez están muy lastimados, principalmente con nuestros familiares. Hay que tratar de mantenernos activos. Yo siempre les digo a mis pacientes, hacer ejercicio es parte del tratamiento. Comer bien es parte del tratamiento, ¿sí? No vamos solamente a esperar a que una pastilla o un medicamento nos haga todo el trabajo. Sí nos ayuda muchísimo el medicamento farmacológico, bastante, pero para mantenernos estables y en un equilibrio adecuado de salud óptimo, es importante que nos agarremos de todas las herramientas que se pueden, como la actividad física, la dieta, un estilo de vida saludable y sobre todo, pues la psicoterapia, ¿sí? Yo como consejo les puedo dar que si están sintiendo que algo está cambiando, se les está como haciendo un poco más difícil cumplir o algo está haciendo distinto en su rendimiento, se están sintiendo raros o algo, yo sí les recomiendo que inviertan su tiempo y tal vez pues sí dinero en un proceso de psicoterapia para que se puedan apoyar en estas herramientas y puedan sacar adelante todo el potencial que seguramente hay en cada uno. Y bueno, hay que aceptar que tener depresión es una posibilidad, hay que medir nuestros límites, todos tenemos diferentes límites, no es bueno compararnos con el compañero de al lado, cada uno tenemos nuestros propios límites y si estamos sobreexigiéndonos, pues seguramente vamos a llegar al tope y vamos a sentirnos sobrepasados, ¿sí? Entonces es importante que cada uno midamos hasta dónde llego y hasta qué punto ya necesito ayuda. Y bueno, hay que limitar el consumo de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hacen es exacerbar pues esta sintomatología depresiva, afectiva o todo de lo que estamos hablando, ¿sí?
Y si tienes pensamientos suicidas o alguien de tus conocidos, pues hay que pedir ayuda inmediatamente, ¿sí? No está mal, de hecho, hablar del suicidio no lo fomenta, al contrario. Si tú le preguntas a tu conocido, amigo, a ti mismo, sobre, a ver, me está pasando esta situación, está habiendo pensamientos de morirte o de quitarte la vida, eso no es algo que nos deba asustar, al contrario, si están presentes, pues hay que pedir ayuda en ese momento. Y bueno, aquí les puse algunas líneas que hay, que son pues para la población general, para situaciones en las cuales requieran algún tipo de apoyo o orientación respecto a su salud mental. Esa es la línea de vida que hay por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente. Y acá hay otro programa que encontré que lo da la UNAM. Hay un centro de salud mental de la UNAM que es gratuito para los estudiantes y para la población. Y también hay un número que nos comparten que también pues pueden apoyarnos, pueden orientarnos, pueden decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, por mi parte, esto sería todo respecto a esta charla. Yo espero que haya algún dato que se nos quede y que nos podamos llevar. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda que haya o cualquier pregunta que tengan al respecto. Le agradecemos a la doctora Reina Lamas por esta conferencia. Vamos a dar un espacio muy pequeño para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantar su mano y le daremos el uso de la palabra. Ok, tenemos a Johan, por favor, adelante. Hola. Hola, Johan. Buenas tardes. Quería hacer unas preguntas en específico de la plantilla de ¿qué puedo hacer si pienso que estoy deprimido? Ajá, sí. La primera, por ejemplo, lo de solicitar ayuda profesional, es que pues es difícil porque es cara. Por ejemplo, hay, ¿cómo sería? No, por ejemplo, el CAPSI o no sé. Ajá. El CAPSI puedo solicitarlo y ya ¿me pueden ayudar a que sea más barato o algo así? De las líneas que comentaba acá. No sé si esas son, supongo que son con costo, ¿no? No, estas son gratuitas, por eso se las puse aquí. Entonces, sí son gratuitas y te pueden atender por teléfono. Ahorita, antes, por esto que empezó de la pandemia, de hecho yo tengo una paciente que la estaban viendo de manera presencial y ya después se comunicó y le dieron la atención de aquí por parte de la UNAM. De hecho, dice atención psicológica a distancia. Entonces, mira, yo sí es un tema difícil, es un tema complicado. Entonces, hay forma, yo creo que se trata pues de darle la importancia, ¿no? Así como pues nos damos chance de pagarnos, a veces lo voy a decir así de esta forma, ¿no? El celular, o yo sé que las situaciones de cada uno son distintas, pero hay que poner pues en balanza nuestras prioridades. Entonces, ver al psiquiatra como tal, no necesitas verlo de manera frecuente. Yo lo que les digo a mis pacientes es, mira, yo te voy a ver cuando son estudiantes, inclusive yo es algo personal, ¿no? Pero también yo de mi parte pues trato también de manejar a lo mejor un costo accesible para que no abandonen el seguimiento, ¿sí? Y lo que yo les digo es invierte en tu terapia, ¿sí? Sí, lamentablemente cuidar nuestra salud mental no es nada fácil ni es nada, pues sí es caro, sí. Personalmente yo pago mi propio proceso de psicoanálisis y es una inversión constante que uno está realizando. Entonces te lleva tiempo, te lleva dinero y te cuesta mucho emocionalmente pues trabajar en tu salud. Entonces yo creo que sí hay, Johan, vías para poder tener un acercamiento. No es tan difícil. Sí podemos apoyarnos de este tipo de lugares. Hay varios lugares del gobierno y centros de salud integral en cada una de las. Habría que checar a lo mejor en Chihuahua cuáles son las que están disponibles, pero sí hay atención por el medio público que puede llegar a ser de calidad para que te puedan orientar y que hagas algo a tiempo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y no, de nada. Sí, también, por ejemplo, es que luego en lo de mejorar sus hábitos en la alimentación y sueño, ese también, bueno, pues es que luego es difícil. A mí me cuesta mucho dormir, a veces me toma hasta 1 hora y que luego a veces pues pueda que sea culpa del celular, pero luego también he dejado el celular y me quedo me puedo quedar hasta media hora intentando dormir y no puedo. Ok.
Te explico, hay que ver de que el insomnio pues puede ser por muchas causas. Lo más común es que tengamos malos hábitos, ¿sí? Entonces lo que yo te puedo recomendar, hay una página de la UNAM que también se llama de higiene del sueño. Creo que así lo puedes encontrar, lo puedes decir como higiene del sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también viene, de hecho en varias páginas viene esa información sobre cuáles son muchas veces son malos hábitos que tenemos, se llaman aspectos conductuales, o sea, son cosas que realizamos y que vamos reforzando durante toda nuestra vida y se hacen pues malos hábitos. Entonces yo te recomiendo que busques las medidas conductuales de la higiene del sueño para que las vayas checando. Son cosas bien sencillas, de que tenemos que tener un horario de irnos a dormir siempre a la misma hora, despertarnos a la misma hora, inclusive los fines de semana. Tenemos que, ahí viene, si vas a hacer actividad física, que sea 2 horas antes de que te vayas a dormir, si vas a cenar, que no sea pesado, que sea 2 horas antes también de irte a dormir, que quites todos los tipos de estímulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando apagamos las luces por completo se libera la melatonina, que es esta hormona que de manera natural nos induce el sueño. Entonces las luces tienen que estar apagadas, ¿sí? Ya dejas el celular, la tele la apagas, ¿sí? A la hora que dices ya me voy a dormir, que estás preparado para dormirte, y lo más importante, la cama solo es para dormir, ¿sí? Entonces no se vale estar estudiando en la cama, estar viendo las películas si es que ya te quieres dormir, ¿no? Entonces sí hay que tratar de llevar a cabo esas medidas. Si con las medidas no es suficiente, hay tratamiento para el insomnio, ¿sí? Hay desde psicoterapia hasta hay medicamentos que se llaman inductores del sueño, que son muy seguros y que te ayudan a dormir. Pero sí hay que ver si hay algo más, si estás batallando para dormir porque estás muy ansioso o porque algo está pasando, ¿sí? O sea, el insomnio es un síntoma que principalmente puede ser por ansiedad o por depresión, ¿sí? Okay. Y una última, en la parte de evite o limite la ingesta de alcohol, es muy importante porque, por así decir, yo no lo hago muy seguido, pero sí me gusta. Yo lo que recomendaría es no tomar alcohol antes de que te vayas a dormir. Hay personas que tienen la mala costumbre porque dicen, es que si me tomo una cerveza me relajo y me duermo. Y sí, al inicio te relaja, pero el alcohol tiene un efecto antagónico en el sueño, lo desestructura. Entonces no quiere decir que esté prohibido que salgas a una fiesta y te tomes una cerveza o que tomes algo. Esas sí sustancias yo siempre como psiquiatra pues no te las voy a recomendar, ¿verdad? Entonces porque sé que hay otras sustancias, otros medicamentos que te van a ayudar a sentirte mejor, a mejorar lo que te está pasando sin el efecto nocivo de las drogas, pero sí yo te recomendaría que no sea antes de que no sea por el hábito de voy a tomar y a la hora ya me voy a dormir. Si va a ser de forma esporádica, pues siempre todo con medida, ¿verdad? Porque pues todo tiene consecuencias en nuestra salud. No está prohibido, pero sí hay que cuidar que no altere nuestros hábitos del sueño. Le agradecemos a la doctora Lamas por contestar esas preguntas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Veremos la forma de canalizar las preguntas a la doctora, pero antes de cerrar esta conferencia, le agradecemos por este tema, por esta conferencia, y haremos entrega del reconocimiento a nuestra invitada. No, muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ahí les dejo mi correo y mi celular. Entonces, yo tengo oportunidad. Si tienen alguna otra duda respecto que haya surgido de esta plática, con mucho gusto se las contesto. Pues muchísimas gracias. El Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, otorga el presente reconocimiento a la doctora Reina Minerva Lamas Aguilar por su destacada conferencia Depresión, rompiendo el estigma, en el simposio Gestión de la Administración ante los retos digitales. Enseñar para producir, producir para crecer. Chihuahua, Chihuahua, a 24 de noviembre del 2021. Agradecemos a nuestra directora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro por este reconocimiento. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias.